Y esta noche, dentro de Hechos Arcanos de la Historia, esta otra sección, este otro mundo de este espacio de radio, les presenta una exclusiva. Caso Alcácer. Crimen, temor y silencio. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Vamos a conocer esta historia, este caso, que como bien saben nuestros amigos, ocurrió al final de una tarde de un 13 de noviembre de 1992. 3 niñas de Alcácer decidieron por unanimidad acudir a una fiesta estudiantil en la discoteca de la vecina localidad de Picassent. Una decisión paradójicamente errónea y nefasta para el devenir de su futuro, o quizás no. Quizás ya estaban señaladas por alguien. Cuando estaban muy próximas a su objetivo, un vehículo se detuvo ante ellas y fueron invitadas a subir al mismo, indicándoles que las acercarían a la puerta de la sala de fiestas. Según el testigo presencial que aseguró verlas desde la ventana de su domicilio, nadie se percató de aquellos movimientos. Subieron al vehículo sin violencia, sin nada extraño que revelara el triste, atroz y tortuoso final que les esperaba. Un misterioso vehículo les robó los últimos segundos de libertad, de felicidad, de ilusión adolescente. Nunca volvieron a verlas con vida. Fue la última ráfaga de existencia de Miriam, Toñi y Desiree. Desde ese momento, tras cumplir el impaciente lapso de tiempo de espera en los hogares de las niñas, comienza una fulgurante carrera en la desesperada búsqueda y localización de las jóvenes. Fueron muchas jornadas de agobio, noches sin dormir, largos viajes en busca de una esperanza, de un atisbo de luz. Una búsqueda que incluso se cobró la vida de un miembro de Protección Civil al ser arrollado por un vehículo durante las tareas de localización. La desgracia se acrecentaba y la búsqueda de las chicas parecía nublarse por momentos. Pero no se bajaba los brazos, y la indagación por saber dónde, sí, sobre el paradero de las 3 chicas era el único motivo que les empujaba. Aquella era una campaña jamás vista en la historia de la España moderna. Un apoyo constante de las autoridades centrales. Cientos de camioneros internacionales con la imagen de las niñas en sus ventanillas. Una lucha feroz entre canales televisivos por conseguir la mejor y mayor información, no exenta de novedades. El coraje de unos padres que jamás bajaron los brazos, acudiendo a donde era necesaria la presencia, llevados por la amargura y con el único fin de poder aportar su grano de arena para descubrir dónde se encontraban Miriam, Toñi y Desiree, especialmente el padre de la primera, don Fernando García. Todo un esfuerzo que se desplomó como un castillo de naipes justamente a los 66 días. En una fría mañana del miércoles 27 de enero de 1993, cuando unos apicultores observaron algo anormal muy cerca de unas colmenas de su propiedad. Aquellos hombres pudieron ver con estupor que una mano humana, casi oculta entre los matorrales, sobresalía del suelo.
En un paraje casi inaccesible y olvidado por la mayoría de los lugareños, conocido como La Romana, la tragedia cobró forma al ofrecer los cuerpos inertes, sin vida, de las 3 chicas. El revuelo fue increíble. Una batida de enormes dimensiones mediáticas ofrecía el primer y más importante episodio que de forma casual ponía fin a la búsqueda de las 3 desafortunadas. A partir de ese momento comenzaba otra impetuosa carrera. Con la muerte de las jóvenes iniciaba una exhaustiva indagación para saber quién o quiénes fueron los responsables de aquellas muertes. Las víctimas mortales presentaban una imagen de sufrimiento, de angustia, de tortura, además de un sinfín de martirios impensables en la mente humana. Las preguntas que todos se hacían en silencio eran: Miriam, Toñi, Desiré, ¿qué os han hecho? ¿Qué monstruo ha sido capaz de tan atroz asesinato? Pero ocurrió algo increíble. Una pista realmente extraña, curiosa de por sí, insólita, además de sorprendente, aparecía ante ellos. Era una simple nota posada en el suelo en el que aparecía un nombre y 2 apellidos. Se trataba de un justificante de la seguridad social, además de otros indicios, como si el destino quisiera entregar en bandeja este intrigante asunto a las autoridades competentes. Es en ese momento cuando se inicia la orden de caza y captura de aquella persona que aparecía en dicho volante sanitario. Aquel propósito de arresto finaliza con la escabullida del personaje, una evasión con tintes dramáticos, pero la audacia del fugado en cuestión pone contra las cuerdas a toda una redada policial cuyo objetivo de detener al supuesto responsable no dio los frutos deseados. Sin embargo, amigos, sí detienen a otras personas que a la postre serían decisivas en el resultado final del juicio. El desarrollo del litigio dejó un reguero de opiniones en todos los sentidos. Desde la práctica de la autopsia, en la cual hubo serias discrepancias, los testigos que muchos pusieron en tela de juicio su veracidad, el relato del único detenido hasta la fecha. Pese a todo, sí amigos, pese a todo, 20 años después todavía continúa siendo un enigma sin resolver. Quedaron muchas lagunas, muchas preguntas por hacer, al margen de las que se formularon, pero las mismas solo tuvieron una respuesta. ¿Saben cuál, queridos amigos? El silencio. La sociedad vivió el final del proceso con cierta indiferencia, convencida de que al máximo culpable, o el máximo culpable, pereció ahogado en su fuga en las frías aguas de la costa de Irlanda, mientras su cómplice de aquel crimen sin sentido cumple una condena sin precedentes. Sin embargo, otras personas comprobaron con cierta indignación el veredicto, y estas son las que mantienen viva la llama de la esperanza, de conocer la verdad de una vez por todas. Una de las personas que mantiene esa esperanza es el padre de Miriam, lo he mencionado anteriormente, don Fernando García, que aun pasados 20 años sigue su lucha incansable y en solitario, esperando encontrar la verdad. Su rostro, vivo reflejo de la angustia, el dolor y la incertidumbre, vive aún con un continuo pensamiento que perdura durante todos estos años. Y se pregunta, ¿qué pasó, Miriam? ¿Qué pasó? Una pregunta que le martillea día tras día. Sus ojos muestran el amor hacia su hija, un descomunal vacío que le ha dejado la ausencia de la misma y un pensamiento que, sin lugar a dudas, va unido a los constantes latidos de su desolado corazón, que desde ese día
13 de noviembre de 1992 no tiene descanso. Hay que decir que muchos de los que nos escuchan en este momento eran muy jóvenes o incluso no habían nacido cuando este perverso hecho se produjo. Pero otros seguramente tendrán muy en mente la imagen de Fernando García visitando platós de televisión y emisoras de radio llevado por el dolor y la rabia, por la angustia y la desesperación. Entre aquellas desafortunadas chicas se encontraba su hija Miriam, que le habían cercenado la vida, que la habían arrebatado sin sentido ni razón. Y su vida, la vida de don Fernando, al menos una gran parte de ella, se marchaba o moría junto con su hija. Como decía, han pasado 20 años de este escalofriante suceso, y los componentes de este programa llamado Otros Mundos queremos darle nuestro apoyo y hacerle saber que no camina solo. Nuestro cariño por su gran humanidad y nuestra admiración por la lucha que viene llevando a cabo desde hace 2 décadas. Sabemos que en todos estos años Fernando ha ido remando en una sola dirección, sin una armadura que lo protegiera, luchando incesantemente por poner cara a quienes quitaron la vida de su hija y sus amigas. Podemos intuir que muchas noches, invadido por la triste amargura, ubicado en la soledad de su habitación, se habrá preguntado: ¿cómo puede llegar a ser tan insensible el ser humano? ¿Es que nadie comprende mi dolor? Y don Fernando ve que la vida sigue su curso y piensa que toda su dramática historia está cayendo en el olvido, mientras sus lágrimas brotan por su rostro, y seguro pensará en aquella niña que le arrebataron, su querida Miriam, y también en sus 2 amigas que estaban junto a ella, Toñi y Desiré. Hoy queremos mostrarle, hacerle un homenaje a Fernando García, porque aquellos niños y no tan niños queremos mostrarle toda nuestra admiración, como antes decía, nuestro cariño y nuestro apoyo, que aquí tiene a personas que sienten y se emocionan, que sabemos comprenderle, de ahí nuestro ofrecimiento. Que, como dice la letra de una canción de un club inglés de fútbol, que sepa que nunca caminará solo, que jamás, escúcheme bien, don Fernando, nunca caerá en el olvido su historia y su dolor. Quisiera decir que tuve la suerte de conocer en persona a don Fernando García hace ya unos años. Fue aquí, en Murcia, en la puerta de uno de los grandes almacenes de nuestra ciudad. Su dolor era exportado por cada uno de sus poros, y a pesar de ello, su amabilidad y simpatía eran totalmente arrolladoras. Decir también que en estos últimos días Fernando ha podido ver las importantes redes sociales, hablamos de Facebook, Twitter, la fotografía principal, la imagen de las niñas, vetando así a cualquiera, pidiendo a gritos públicamente que revisen el caso de las niñas de Alcácer. Queremos que comiencen desde cero y que la justicia se compadezca no solo de usted, don Fernando, sino de toda España, de todo el mundo, que es quien lo está solicitando a gritos. Sabemos que no le quedan fuerzas, pero su dolor y frustración le hacen seguir en la brecha. Pero no olvide jamás que esa tenue fuerza que le invade le es espoleada con la energía de todos nosotros, que a buen seguro le empujará para que de una vez por todas se sepa la auténtica verdad. Queremos y deseamos que alguien tenga el valor de dar un paso adelante y a la vez dar un puñetazo en la mesa y diga: la justicia también está con todos vosotros y con ese padre que lo único que ha estado buscando todos estos años es la verdad, la auténtica verdad de la muerte de su hija y de sus amigas. Sabemos que este dolido padre
no quiere otra cosa que levantar ese oscuro telón que parece impedir ver lo que hay detrás del mismo y aparezca en el escenario la realidad y la verdad. Sería maravilloso no tener que seguir haciéndose reiteradamente la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente? Una pregunta que retumba cada día en su interior y que cuando la formule, don Fernando, quiero que sepa que el eco de su voz es también nuestra voz. Es la introducción a este asunto. Repito, estamos hablando del caso Alcácer, crimen, temor y silencio. Un caso que vienen investigando y de qué forma nuestros compañeros de ABI-MP, Investigaciones de Valencia, y que hoy estamos exponiendo, o permítame, como antes he dicho, hacer un homenaje a don Fernando García. Yo recuerdo perfectamente la imagen en televisión. Se le notaba en su rostro el cansancio, los kilómetros en busca de la verdad. Puertas que se cierran, datos increíbles que nadie encaja, que nadie entiende. Yo soy padre. También los Harry, Franz Candel, Juan Navarro. Somos los que estamos en este momento aquí, en el estudio de Radio Compañía, y entendemos perfectamente el dolor que un padre puede sentir, sin lugar a dudas. Nuestros compañeros, en este caso Maika Pinto, ha realizado unas preguntas a una persona que tiene mucho que ver. Es un elemento importante en la investigación del caso Alcácer. No podemos decir su nombre. Debe de estar oculto, en el anonimato. Por tanto, si la tecnología nos permite, vamos a ir escuchando a continuación las preguntas que nuestra compañera le realizaba a esta persona, a este señor, repito que no puedo decir su nombre, y va a ser en este caso un servidor quien le ponga voz o se haga eco de las palabras de esta persona que no podemos revelar su identidad. Por tanto, hay una entrevista que, si nuestro compañero Juan Navarro se está preparado, vamos a ir con ella, van a escuchar datos que nunca han salido a la luz. Vamos a escuchar primero la entradilla, la introducción, y después vamos con la primera pregunta. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Bueno, está nuestro compañero intentando encontrar esos audios, repito, que van a formular, van a hacer las preguntas que le hacían en ese momento a esta persona. Repito que no puedo revelar su identidad. Si nuestro compañero es tan amable, escuchamos las preguntas, en este caso la entradilla a esas preguntas. La persona a la que vamos a entrevistar hoy quiere preservar su identidad, así como también nos ha pedido que su voz sea sustituida por la de alguien del equipo, para garantizar su privacidad y, por supuesto, su máxima seguridad. Sí les puedo añadir que vamos a tener el privilegio de poder hablar con una de las personas que, sin lugar a dudas, es una pieza clave en ese intrigante rompecabezas, el caso Alcácer. Esa es la entradilla que hace nuestra compañera, repito, Maika Pinto, principales protagonistas en esta historia, porque son los que están investigando conjuntamente. De ahí el conocer los datos que vamos a aportar esta noche. Y ahora vamos a conocer, si nuestro compañero está preparado, la primera pregunta que nuestra compañera Maika Pinto, repito, le hace al invitado, a esa persona que sigue estando oculta.
Procedo a las preguntas. ¿Se conocía que actuaba un forense en excedencia implicado en el famoso caso Almería? Y a partir de este momento, seré yo quien responda, o ponga voz, mejor dicho, a la respuesta dada por el invitado, por el investigador. Dice así: sí, se trata del forense José Delfín Villalaín, que actuó como perito en la defensa de los guardias civiles implicados en el triste caso Almería. Que este perito forense actuara dentro del equipo de forenses oficiales puede llamar la atención, pero creo que no tiene más importancia que la que le otorga la proximidad a ciertos círculos. Si estás en ciertos círculos, te llaman para este tipo de encargos. Si no estás, no lo hacen. Al fin y al cabo, si quieres que una autopsia esté bajo control y no tener sorpresas, tienes que encargarla a quienes sabes que puedes confiar. Hay una segunda pregunta, hay 12 concretamente. Vamos con la segunda, Juan, por favor. ¿Qué fue realmente de la alfombra? ¿Qué tipo de alfombra era? ¿Moqueta, tipo felpudo o tenía una gran calidad? Buceando en el sumario y sobre todo en el juicio oral, se encuentra que esa pregunta tiene respuesta en la sensación y percepción subjetiva del funerario de Alberique, don José Carboneres, que participó junto con los dos colmeneros, Sala y Aquino, en el levantamiento de los cuerpos de las niñas en la fosa de la Romana. El señor Carboneres dijo que la alfombra que envolvía los cuerpos de las niñas era, al tacto, de una calidad elevada y de un color azul. Así pues, el origen de esta información está en uno de los ciudadanos, no policías, que participó en la escena del crimen. Esta pieza la estuve analizando en las fotografías del sumario y, en mi opinión, sí se trata de una alfombra y no moqueta. Que sea de gran calidad, eso no se distingue en las fotografías, pero sí podemos confiar en la palabra de este ciudadano. Yo pondría la mano en el fuego por su testimonio. El doctor Frontela detectó tierra fosforita en los zapatos y creo recordar que en la alfombra. ¿Qué cree usted que puede ser esa tierra o sustancia fosforita? En efecto, el profesor Frontela detectó una intensa presencia de tierra fluorescente en los zapatos, algo que contrasta fuertemente con el lugar donde fueron encontradas las niñas. Este dato, junto con la ausencia de livideces cadavéricas, el tamaño de las larvas y añadiendo lo que descubrí en la Romana, donde la tierra de la fosa es caliza, y sin embargo las niñas estaban cubiertas con una tierra embarrada de procedencia arcillosa, ofrece un cóctel que va en la dirección de un doble enterramiento. ¿De dónde procede esa fluorescencia? Aquí es donde interviene la investigación interdisciplinar en criminología. Muy probablemente, y siguiendo la pista ofrecida por otro investigador del caso, Ender, me aventuraría a sugerir que las niñas, después de violarlas, torturarlas y asesinarlas, fueron arrojadas en primera instancia a las inmediaciones de la Albufera de Valencia, un lugar donde se dan justamente estas tres características: agua, tierra arcillosa y fluorescencia. Y en mi opinión, tiempo después fueron trasladadas a la Romana, donde fueron encontradas. Referente a la fuga de Anglés, ¿se estudiaron otras alternativas de fuga? Me refiero a otros caminos diferentes a los que nos cuenta el sumario. Si te refieres a Antonio Anglés, lo que se cuenta en el sumario es bastante nebuloso, como si se tratase de un fantasma. Francamente creo que de Anglés como persona se sabe poco y que todo lo demás que rodea su figura es el personaje, el mito, al que se le atribuyen cosas como escapar de un registro de la Guardia Civil en su domicilio, saltando 2 pisos para luego llamar por teléfono, cruzar España de este a oeste hasta Portugal sin que nadie le descubra, para terminar como polizón y presuntamente ahogado frente a las costas de Irlanda. Francamente encuentro muy peliculera la versión de su fuga, una fuga que nadie se cree. Hay otra versión de su fuga que indica que sí llegó hasta Irlanda y desde allí llegó a América, pero también su rastro fantasmal se pierde. Creo sinceramente que la fuga tal como está narrada nadie se la cree porque se trata del personaje, no de una persona real. Un Antonio al que se le persigue también mediáticamente no por lo que ha hecho, pues no se le ha juzgado ni condenado, sino por lo que la gente cree que ha hecho. En un crimen con la repercusión social como este es más importante la percepción de la opinión pública acerca de los posibles hechos que la verdad de los hechos desnudos de prejuicios.
Dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad. Yo creo que en el caso Alcácer sucede algo similar. ¿Cuál es referente a su respuesta anterior? Parece que haya querido dejar una duda en el aire. Y yo me pregunto, ¿quién es ese testigo estrella del que me habla? No sé si en este caso se ha duplicado la pregunta. Vamos a escucharla de nuevo, Juan, para no perder el hilo de lo que estamos contando. Vamos con la pregunta número 5 y si es posible la vamos a escuchar porque creo que se han mezclado dos. La escuchamos. ¿Cuál es referente a su respuesta anterior? Parece que haya querido dejar una duda en el aire. Y yo me pregunto, ¿quién es ese testigo estrella del que me habla? Bueno, yo creo que hay una mezcla ahí. Lo vamos a decir la pregunta. La pregunta es, dice nuestra compañera Maika, ¿cuál es tu opinión acerca de los testigos? ¿Todos tienen credibilidad? Y la respuesta es, una pregunta complicada porque hay de todo. Desde los apicultores que descubren los cuerpos en unas circunstancias y casualidades muy sospechosas, cuando el grueso del equipo de la UCO, de la Guardia Civil, que está asignado al caso, viaja a Madrid para ser reemplazado por otro equipo que llega al día siguiente, y cuando el padre de Miriam, don Fernando García, está de viaje en Londres para emitir un aviso por la BBC. Hay otros testigos como el mencionado señor Carboneres, que por su modestia y bonomía son muy fiables. Otros, sin embargo, son claramente poco creíbles, como un testigo que afirmó ver a las niñas en un lugar, cerca de la ermita de Picassent, mientras desde donde se estaba observando, cerca de la gasolinera ubicada a la entrada de Picassent, es imposible ver dicha ermita. Por eso digo que hay de todo, pero tal vez la pregunta fundamental es si el testigo estrella es creíble. Referente a su respuesta anterior, parece que haya querido dejar una duda en el aire. Y yo me pregunto, ¿quién es ese testigo estrella del que me habla? Me estoy refiriendo a Miguel Ricard, único acusado y condenado hasta el momento. Hay que observar que todo el relato de la versión oficial parte de Ricard en su triple papel de testigo, acusado, acusador. Testigo porque cuenta cosas que dice que pasaron, aunque nadie se ha molestado en comprobarlas o reconstruirlas. Acusado porque es el acusado formal para la policía, el fiscal, las acusaciones y los jueces. Y acusador porque es el que dice que todo lo realmente malo que se hizo a las niñas lo hizo Antonio Anglés. Este triple papel de Miguel Ricard es una anomalía grave de nuestro sistema judicial, algo que jamás debería haberse permitido, y para ello, en nuestro ordenamiento jurídico, existe el principio de contradicción, la carga de la prueba y la reconstrucción de los hechos, algo que, por ejemplo, sí que se ha hecho en el reciente caso de los niños de Córdoba, Ruth y José, cuyo juez de instrucción, el señor Lainz, ha liderado la investigación como debe ser. Pero en el caso Alcácer jamás se hizo nada de esto. Así sucede como por ensalmo que la narración de Ricard se convierte en la verdad oficial. Algo criminológicamente increíble pero cierto, pues ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país, algo que tal vez en otro país de nuestro entorno o en otra causa, la narración de un testigo como este no se tendría en consideración, y sin embargo, si te lees la versión oficial, los llamados hechos probados de la sentencia está basada punto por punto en el relato de este único testigo, Miguel Ricard. En nuestras indagaciones sabemos que hubo algunas urbanizaciones en las que se les prohibió e incluso se les vetó a que fueran investigadas. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? No dispongo de esta información concreta, aunque sé que durante la operación de búsqueda casi a la desesperada se buscaron en muchos lugares, y sé también que don Fernando García hizo lo posible por remover cielo y tierra en encontrar a las niñas, aunque en algunos ciudadanos de pro consideraron que se extralimitó al forzar la búsqueda en lugares más o menos privilegiados que consideraron invadida su privacidad. De ahí el comentario, pero lo dicho, no dispongo del dato concreto de qué urbanización fue, aunque sospecho que era de la zona de Picassent. ¿Quién dio el aviso a los medios de comunicación de la aparición de los cuerpos? Pese a la dificultad del acceso al camino, ¿no cree usted que los colmeneros llegaron fácilmente con su Renault? ¿Se investigó a los colmeneros y su vehículo? Al parecer fue un político local, aunque ahora no recuerdo los detalles. Por otra parte, estas cosas se acaban filtrando y son inevitables. Pero creo que lo relevante no es esa filtración, sino algo sobre lo que se pasa de puntillas
Y lo digo al hilo de tu pregunta sobre los colmeneros. Las cosas raras y coincidencias que pasaron aquel 27 de enero de 1993 no han sido investigadas en profundidad, como las que he mencionado antes. Un manto de silencio envuelve el día del descubrimiento de los cuerpos de las niñas de Alcácer, como si dicho descubrimiento estuviera planificado previamente. Y desde luego, la presunta escena del crimen a la que le he dedicado más atención estos últimos 4 años no revela que allí, en La Romana, no pasó nada. La Romana fue efectivamente el lugar donde se encontraron los cuerpos sin vida de las niñas. Eso es irrefutable. Lo que es cuestionable es que La Romana fuese el lugar donde, siguiendo la narración del único testigo acusado-acusador, Miguel Ricart, se llevaron a las niñas, subieran de noche los 5 en un vehículo pequeño como el Opel Corsa de Ricart, las violaran, las ataran, se bajaran a por unos bocadillos, volvieran a subir a seguir violándolas, las torturaran de nuevo, las asesinaran y las enterraran. Definitivamente no es creíble ese relato y la hipótesis del doble enterramiento es la más verosímil. ¿Me podría hacer brevemente una descripción sobre este triple crimen? Mi opinión personal es muy sencilla. Hay que deconstruir la verdad oficial para reconstruir la verdad de lo que pasó a las niñas de Alcácer, porque la versión oficial adolece de unas carencias y contradicciones de grueso calado. Partiendo de la inconsistencia metodológica, criminológica y jurídica de haber dejado la narración de lo que pasó al mismo acusado condenado en su triple papel de testigo acusado-acusador, que raya lo esperpéntico, pasando por la ausencia de pruebas biológicas contra Ricart, mientras sí se encuentra ADN en al menos 5 o 7 individuos diferentes, y llegando al epílogo de que la que se nos presentó como escena del crimen, La Romana, no es el lugar de los hechos, sino el de su conclusión. Luego entonces, ¿qué papel juega Ricart y Anglès? ¿Son realmente culpables? Como he dicho antes, llegados a ese punto crítico de la narración de Ricart, lo paradójico de este caso es que lo importante no es lo que realmente hicieron Ricart y Anglès, si es que hicieron algo a las niñas, sino lo que la gente, la opinión pública y la opinión publicada dice que hicieron. Es perfectamente plausible que ante un caso tan mediático como el caso Alcácer, desde el poder se hiciera lo que fuera necesario para hacer lo que se llama un cierre de expediente. Ricart y Anglès cumplen con ese cometido a mitad de camino entre lo judicial y lo sociológico. La imperiosa necesidad de tener unos culpables con el doble objetivo de clausurar la ira popular y demostrar una eficacia aparente de los aparatos policiales del Estado. Desgraciadamente parece más importante esa percepción social que la verdad de lo que pasó, o como diría Guillermo Martínez, el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable. ¿A buen entendedor? ¿Se atrevería usted a darnos alguna pista sobre los verdaderos asesinos? Bien, descartada por inverosímil la verdad oficial, preguntarse por los verdaderos asesinos es entrar en el terreno especulativo. Desafortunadamente es más fácil desenmascarar y demostrar el relato mentiroso de Ricart, en el que se fundamenta la versión oficial, que en demostrar la verdadera identidad de los asesinos. Todo lo más, desde un punto de vista criminológico, es apuntar en una dirección donde, como dicen los amigos del colectivo Palleter, lo relevante es el contexto, porque en el contexto histórico, político, militar, etc., pueden estar las claves que expliquen el caso Alcácer, incluyendo en el contexto el encubrimiento de la verdad por los aparatos del Estado. Para mí, el contexto es importante, pero añadiría que además hay que agregar el resultado final, esto es, lo que le hicieron a las niñas. Las múltiples torturas y golpes a las que fueron sometidas denotan una firma que todo forense, antropólogo y criminólogo mínimamente espabilado saben interpretar y diagnosticar: sadismo mayor. Y esta firma nos lleva a un lugar distinto con el que se despachó facilonamente la acusación formal contra Ricart y Anglès. El deseo libidinoso como móvil defendido en el informe del fiscal jefe don Enrique Beltrán es claramente insuficiente, muy insuficiente, para entender lo que hicieron a las niñas de Alcácer. Yo creo que entender el móvil de los asesinos es la clave de bóveda del caso Alcácer. Y si se entiende el móvil, se está en inmejorables condiciones para apuntar en la dirección correcta de los verdaderos asesinos.
Nos queda claro que Ricard y Anglès no fueron los asesinos de este triple crimen. Entonces, ¿quiénes fueron? Juntemos ambas piezas, contexto y móvil del crimen, y tendremos entonces una posible dirección. Juntando ambas piezas, a mí me salen dos opciones. La primera, más plausible para mí, apunta en la dirección de un grupo de fuerzas militares o paramilitares, mercenarios y asimilados que por aquella época se estaban entrenando, entre comillas, para ir a la guerra de Bosnia, que no olvidemos comenzó por esos mismos días, y tampoco olvidemos la firma de muchas torturas y violaciones a mujeres en la antigua Yugoslavia. Y la segunda opción, menos plausible también para mí, pero igualmente posible, apunta en la dirección de un grupo de inspiración sádica satánica. Como ves, nada que ver con estos vulgares chorizos de poca monta que fueron Ricard y Anglès. Estoy convencido de que una verdadera deconstrucción del caso, y con algo de ayuda de las personas, funcionarios en su mayoría y posiblemente ya jubilados, que estuvieron tras la operación de encubrimiento, podrá apuntar en la dirección correcta. Espero que así sea, para que se pueda cerrar definitivamente este caso con la verdad por delante, y para que las familias, amigos y ciudadanos podamos por fin conocer la verdad. Para finalizar esta breve pero intensa entrevista, quiero agradecerle primeramente la deferencia que ha tenido al contar con nosotros para la realización de la misma. Asimismo, en nombre de nuestro director Javier Belmar, de todo el equipo y el mío propio, muchas gracias y reciba un fortísimo abrazo. Desde Valencia, con el equipo ABMP Investigaciones, para el programa Otros Mundos, la nave del misterio. Quiero matizar que todo lo que un servidor ha respondido a las preguntas que ha formulado nuestra compañera Maica Pinto es mi voz, sí, pero no es mi opinión. Es la opinión de una de las personas más importantes en la investigación de este caso Alcácer, si lo decimos en valenciano, caso Alcácer, castellano, un caso que sigue sumido en el misterio. Hace poco se publicaba, por ejemplo, tenemos aquí algunos periódicos, en este caso El Mundo, Alcácer, regreso al lugar del crimen 20 años después. Vemos también otra fotografía en otro periódico, concretamente La Verdad, en Murcia, los demonios de Alcácer. No sé si los compañeros quieren decir algo al respecto. Yo estoy sin palabras de verdad, ¿eh? ¿Cómo puede haber tanta maldad? Vamos a ir aportando unos datos más. Estamos ya en la última fase de esta sección. Y hay que decir, pues, datos, como decía, datos o preguntas que nos hacemos. Hay que decir que a Miguel Ricard se le aplicó recientemente, al finalizar el periodo de condena, la ley Parot, una ley creada casi exclusivamente para los terroristas, especialmente ETA. Es una sorprendente decisión. En eso creo que estaremos casi todos de acuerdo. Caso Macastre, otro triple crimen sin resolver ocurrido el 14 de enero de 1989, 3 años antes del triste caso que nos ocupa esta noche, el caso Alcácer. Un pie de una de las supuestamente víctimas apareció en Valencia capital, para ser más exactos en la calle Alcácer. Es una extraña coincidencia, pero ¿era un mensaje avisando del próximo crimen o quién sabe? Por cierto, no se encontraron algunas partes del cuerpo en otras víctimas, como la mano o un pie, faltas corporales idénticas al del caso Alcácer. Estamos haciendo una comparación de algunos casos, otras historias, con este, viendo un paralelismo entre ambos. Curioso paralelismo. Decir también que un poco antes de la tragedia de Alcácer ya ocurrió otros crímenes de chicas jóvenes. No sabemos si tienen relación, pero da que pensar que quizá actuaba alguna organización. Esas víctimas fallecieron en Liria y Benimament. Si trazamos un círculo en un mapa podremos observar, queridos amigos, que las localidades están muy próximas, incluida Macastre, Tous, Alcácer.
Antes hemos aportado un dato, no es un dato nuestro, repito, el coche. Pero vuelvo a hacer esa pregunta, la dejo en el aire. ¿Sabían ustedes que el coche de Ricard tiene solamente 3 puertas? Bien, con esa pregunta vamos a aportar datos. Me explico. El vehículo visto por la señora que fue testigo de la desaparición aseguró que subieron por la puerta trasera del mismo, que no se bajó nadie del coche para que ellas pasaran al interior. Es decir, como un vehículo de 4 puertas. Quiero decir que si de verdad fuera el coche de Ricard, alguien tendría que bajarse, inclinar el asiento para que pudieran subir 3 niñas, cosa que parece, según el testigo, que así no ocurrió. Claro, nos preguntamos, entonces, ¿estamos hablando del coche de Ricard? ¿Pudo equivocarse la señora y ver a otras personas? Bien, pues siguiendo con el mismo vehículo, piensen ustedes, de verdad, ¿hay espacio suficiente en ese modelo? Yo creo que no, ¿no? Incluso cuando se cree que hubo además un doble enterramiento, ¿no dejó una sola mota de barro, sangre, pelo? ¿No quedan ustedes sorprendidos con esto? Según algunas fuentes policiales, en aquellos tiempos, hoy muchos están jubilados, nos rumorean, no lo aseguramos todavía, que cuando acudió la Benemérita a la dirección de la familia Inglés, no aceptaba la Guardia Civil, qué curioso esto que voy a contar, la presencia de la policía local en la proximidad, dispersando a este segundo cuerpo hacia las afueras de la localidad. Bueno, pensemos que es supuestamente. ¿No piensan que es un dato extraño? Quizá, supuestamente, quiero remarcar esto, querían ocultar la fuga a la vista de otras autoridades, como algunos piensan. Más datos. ¿Sabían que cuando los apicultores llamaron a la Guardia Civil para denunciar la aparición de un cadáver, solo vieron uno en ese momento? Acudió una brigada de antiatracos. Pero, ¿por qué fue así? Y no una de homicidios, dado que la anterior supuestamente no está preparada para ello. Siguiendo con los apicultores, ¿por qué les autorizaron a recoger muestras del suelo donde encontraron los cuerpos sin vida? ¿No debería hacerlo el cuerpo de forenses o especialistas criminólogos? Se supone que supuestamente debería ser el juez el primero en realizar la inspección ocular y dar el permiso para ello, pero ¿a los colmeneros? A una de las víctimas le faltaba nada menos que 17 dientes. Sin embargo, nunca aparecieron en la fosa ni en los alrededores. La pregunta es, ¿quién tiene los dientes de aquella niña? ¿Dónde fueron a parar? ¿Sabían ustedes que encontraron una serie de vértebras en la fosa que curiosamente no pertenecían a ninguna de las 3 víctimas? ¿Quién era esa cuarta víctima? Y ahora para los amantes a la numerología. Hay que decir que las chicas desaparecen un viernes con luna llena. Recuerden la fecha, 13 de noviembre de 1992. Aparecen un 27. Si sumamos los 2 dígitos nos da 9. Un número atribuido al satanismo. Otro dato más, los cuerpos aparecen tras 66 días después de desaparecer. Tenemos otros 2 números relacionados con Satán. 6, 6. Bien, posiblemente este dato para muchos pueden ser, un dato fantasioso. No les voy a negar, si lo piensan. Pero sabemos que muchas sectas se esfuerzan por realizar estas fechorías en días marcados, con coincidencias numerológicas. La fase lunar, los números. Hablando de numerología, muy
Muy interesante eso del 9, que es el triple 3. El 9 es considerado el número del eterno devenir. Siempre que haya un múltiplo de, simplemente porque regresa al mismo lugar, siempre que haya una relación con el 9, vuelve al mismo lugar. Esto significa que los supuestos practicantes, que además este tipo de ritos se supone que se lleva entre las 12, entre la medianoche y la 1 de la mañana, a lo mejor eso está en el reporte policial o no está, se supone que lo que están tratando de hacer es, al derramar y al hacer sufrir a otro ser humano y al derramar su sangre, es poder volver no a trascender lo que se conoce como la rueda de samsara. Quieren volver a ser quienes son. Según otras tradiciones, el 9 es el número perfecto, porque es el que completa la serie y es antes de volver al 0, ¿no? Que el 9 sería el número perfecto, de la perfección. Y no está relacionado con el satanismo, ni mucho menos. Eso depende también de la lectura, digamos, la lectura arquetípica que se quiera hacer. Lo que pasa es que podemos decir de un lado y podemos decir del otro, porque de otro lado, además, el 9 significa, es un triple triángulo y es un símbolo relacionado con la muerte violenta, especialmente en una forma degenerada del misticismo germánico y nórdico. Se llama el Falnutok Hamar, el triple triángulo de la muerte. Ya, bueno, es que pueden jugar mucho con eso, ¿no? Pueden algunos decir que el 9 es el 6 invertido, etcétera. Visto al revés, tantas cosas, ¿no? Sí. Aportamos un par de cosas más. Vamos ahora con el testimonio de Kano Yacer. Dice que de la gasolinera a donde estaban ellas vi un vehículo que las sobrepasó deteniéndose en la ermita, pero fue mucho más delante de ellas y no sé si tienen referencia con ellas. Debemos decir que supuestamente miente. Es imposible ver la ermita desde ese punto. Y se siguen preguntando algunos investigadores y nuestros compañeros, ¿qué ocultan los testigos? ¿Miedo a la verdad? ¿Hay presiones exteriores? Vamos a decir que son preguntas, presuntos datos, presuntas dudas. Preguntas y más preguntas, queridos amigos, que otorgan a este caso un halo de misterio y para la gran mayoría una gran ocultación por los datos que este suceso encierra en su seno. Como he dicho al principio, han pasado 20 años y todavía se espera conocer la auténtica verdad de los hechos y saber quién o quiénes llevaron a cabo tan macabro asesinato. Para terminar con esta sección, con este asunto, espero que haya sido de su agrado. Primeramente, mi mayor admiración a nuestros compañeros por lo que han venido realizando, por lo que vienen investigando y porque habrá más episodios sobre este asunto. Esto es, dijéramos, un preámbulo, un homenaje esta noche. Pero para terminar, como decía, al margen de ese saludo y ese abrazo que le mando a nuestros compañeros, en nombre de todo el equipo de Otros Mundos, de los que estamos aquí a este otro lado de la radio, decir en este caso ya a don Fernando que quiero hacerle llegar en nombre de todo el equipo de este programa el apoyo, el cariño y la admiración por su perseverancia. Espero que todo esto pueda recibirlo y sentirlo con todo nuestro afecto hacia usted, su familia. Y por favor, nunca olvide que usted ni estuvo ni ha estado ni estará jamás solo en este escenario que la vida, por desgracia, le ha invitado a experimentar. Es cierto que nunca vamos a poder suplir la ausencia de su hija Miriam, ni a sus dos amigas, pero vamos a intentar arroparlo y de ese modo usted pueda sentir nuestro calor y solidaridad. Como comandante de esta nave del misterio, como responsable de este programa de radio, como director de Otros Mundos, deseo y pido que de una vez por todas se atienda esta, para muchos, inacabada investigación del célebre caso Alcácer. Con especial cariño, como decía, para don Fernando García, de parte del equipo
AB y MP Investigaciones, Maika Pinto y Ángel Beitia, nuestros compañeros del programa, que como decía, son quienes están investigando el caso y del que seguiremos conociendo más datos aquí, en este programa, En Otros Mundos. Es el caso Alcácer, crimen, temor y silencio. En Otros Mundos, pero dentro de esta sección, que ya acaba. Hechos arcanos de la historia.